Desde el miércoles hemos tenido con nosotros al pastor Gerardo de Ávila como recurso de reflexión en torno a las Sagradas Escrituras, y los que hemos disfrutado de sus conferencias el miércoles y el viernes hemos tenido un tiempo extraordinario a la luz de la palabra del Señor, y yo sé que en esta mañana no será la excepción. Así que les voy a dejar con el pastor Gerardo de Ávila. Es un placer estar con ustedes en esta mañana para adorar y servir al Señor. Y el pastor de ustedes es uno de los pocos que todavía se atreve a invitarme a visitar su iglesia. El mercado mío cada día se reduce más. Le estaba diciendo yo a un pastor amigo mientras almorzábamos en Miami, le dije, oye, me estoy quedando solo. Y me dice, no, tú no te estás quedando solo, tú estás solo ya, lo que pasa es que no te atreves a confesarlo. Y es que yo me dedico a la enseñanza, a la educación, y eso cada día pues tiene menos valor. Yo voy a lugares a veces que me invitan para dar series de estudio, y oigan, eso es al cantar lo que llaman el devocional, usted dice ahorita hay que llamar a los bomberos. Estuve en un lugar donde lo que cantaban era palmeando, échale más leña al fuego, échale más leña al fuego, échale más leña. Pero cuando me dicen, y ahora Gerardo con el estudio, parece que se apagó el fuego. Y la gente empieza a bostezar, a mirar el reloj, a moverse. Y yo digo, pero oye, ¿qué pasaría con el fuego? ¿Sí? Y por eso estamos como estamos, por eso hay tantas corrientes extrañas dividiendo iglesias y creando tantos problemas. Y cada día el evangelio va teniendo menos credibilidad. Yo hice un análisis de la iglesia de 8 pasos y uno de los renglones es la pérdida de credibilidad. Hace unos cuantos años aquí en Bayamón estaban celebrando una campaña de liberación y mandaban en un carrito, eso que le ponen altoparlantes, y entonces decían que asistiera, daban la dirección a la campaña de liberación, y me dicen las malas lenguas que uno que estaba parado en la esquina dijo, de lo único que lo liberan en esa campaña es de los chavos. Yo no sé si eso es verdad o mentira, pero es un placer estar con ustedes para adorar al Señor y para trabajar con su palabra. En esta mañana vamos a hacer una especie de aplicación de lo que hemos estado tratando el miércoles y el viernes y de lo que vamos a terminar esta noche. Hemos estado haciendo una revisión del deterioro de la fe a través de 20 siglos, y esta noche vamos a terminar revisando o indicando áreas que yo creo que deben de ser revisadas. Claro, todas las áreas que yo menciono en el libro que traje no las podemos revisar por causa del tiempo, pero vamos a revisar esta noche como forma final 3 áreas que yo creo que han sufrido mucho. Es el concepto de ministerio cristiano, el concepto de pecado y el concepto de espiritualidad, que son 3 áreas que están perdidas en el desierto sin cantimplora. Esta noche con la ayuda de Dios. Así que los que no tienen problema en venir 2 veces el mismo día a la iglesia, pues a la noche vamos a estar aquí. Ahora vamos a trabajar, y esto aquí parece que es la luz o algo, o las letras se están poniendo más chiquitas, pero aquí vamos a trabajar en esta mañana con este título: el nuevo nacimiento y la nueva criatura no son la misma cosa. O
Son dos cosas completamente diferentes. El nuevo nacimiento es una acción unilateral de parte de Dios, donde Él engendra a una persona como hijo o hija suya. La nueva criatura no es la misma cosa. La nueva criatura, si ustedes leen con cuidado el Nuevo Testamento, es el resultado del magisterio de la Iglesia. Por eso pueden haber personas que solo nacieron de nuevo y van al cielo, como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz aceptó y estará en el cielo porque creyó. Fue nueva criatura, pero fue nuevo nacimiento, pero no tuvo tiempo a ser nueva criatura, está en el cielo. Yo fui capellán de una prisión militar y mi trabajo particular era asistir a los que ejecutaban en esa prisión. Y muchas personas aceptaron al Señor en el último momento. En el caso de un hombre que yo iba siempre a la celda con los soldados y acompañaba a la persona hasta el lugar de ejecución. Y cuando yo le decía al oficial que ya mi trabajo había terminado, entonces era que ejecutaban a la persona. A este hombre yo voy a la celda con los soldados y cuando lo sacan en la puerta de la celda le digo, ¿estás preparado para lo que viene? Y me dijo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y caminamos hacia el lugar de la ejecución y momentos antes de ejecutarlo tuvimos frente a los soldados un momento de oración y cuando yo dije amén, él me abrazó con una tranquilidad como si estuviéramos despidiéndonos del culto o de la casa donde lo visito. Me abrazó y me dijo, allá nos veremos. Y lo ejecutaron. Porque para entrar al cielo, el nuevo nacimiento es suficiente. Pero si el ladrón se hubiera quedado unos meses aquí, o si este hombre de la prisión se hubiera quedado unos meses aquí y no desarrolla la nueva criatura, al cielo no va. Y vamos a trabajar con la Biblia porque yo nada que diga lo digo si no lo puedo probar con la Biblia. Yo no he tenido la oportunidad de tener los recursos que tienen otra gente. El recurso mío es sencillamente lo que yo he estudiado en la Biblia. Por eso cualquier persona puede rebatir lo que yo digo, pero solamente lo puede rebatir con la Biblia. Que ese es el problema que tengo con muchos pastores que piensan que yo estoy perdido, que esto, que lo otro. Yo digo, pero no dejen que mi alma se pierda, bendito. Ámenme. Pero pruébenme con la Biblia que estoy equivocado. No salgan con otra historia. Ahora fíjense, yo les dije el miércoles a los que estuvieron aquí que fueran trabajando con esta pregunta: ¿cuál ha sido históricamente el peor enemigo que ha tenido la Iglesia? No tienen que contestarlo en voz alta, solo para consumo privado. ¿Cuál es históricamente el peor enemigo que ha tenido la Iglesia? No es el diablo, no son los demonios, no son los ateos, no es la televisión. El peor enemigo históricamente que ha tenido la Iglesia es el que viene a la Iglesia, dice que es cristiano y no vive lo que dice que cree. Ese es el peor enemigo que la Iglesia tiene. La persona que dice, y yo les voy a decir al final las consecuencias graves que eso tiene, que no hace falta esperar llegar al infierno para sufrirlas. Aquí se empiezan a sufrir. Cuando no hay consistencia entre lo que se dice que se cree y lo que se vive,
para pagar las consecuencias no hace falta llegar al infierno, porque la psiquis humana, quien la haya creado, y como esto ahora no tiene que ver con apologética, mi interés no es probarle que la hizo Dios, aunque vengamos de qué sé yo dónde, y aunque la teoría de la evolución sea seria y verdadera, el que hizo la psiquis la hizo de tal manera, la armó de tal forma, que usted no puede afirmar con la boca un valor, violarlo con la conducta y no parar enfermo. Y eso está probado. Ya hay hospitales que no solamente tienen especialistas del corazón, de los riñones y de los pulmones, tienen especialistas de ética. Porque la medicina ha llegado a la conclusión de que muchas enfermedades derivan de una vida deshonesta. Y hace años ya que en psicología hay lo que se llama terapia de la ética. Un investigador del Hospital Jackson, que es el hospital de la Universidad de Miami, en un pequeño grupo de estudio donde yo estaba, nos dijo que el 85% de las enfermedades son autoinducidas. Enfermedades que se expresan orgánicamente, pero que se generan psíquicamente, que es lo que llaman padecimientos psicosomáticos. Ahora fíjense, Nietzsche decía, ha habido un solo cristiano en el mundo y ese murió en la cruz. Y Gandhi decía, no tengo problemas con Jesucristo, tengo problemas con los cristianos. Y el profesor doctor Okoye, del que yo hablé, que fue mi profesor de estudio de la esclavitud de la raza negra, él dijo que no podía ser cristiano porque los cristianos los habían esclavizado. Por eso nosotros vamos a hablar de la fe como conducta. Yo trabajo con no sé cuántos grupos diferentes, con grupos silenciosos. Yo una vez prediqué en una iglesia que el silencio era tal que hacía ruido. No se movía nada. Fíjate que un amigo, y fue aquí en Puerto Rico, cuando vivíamos nosotros aquí en Puerto Rico, y cuando yo estoy ya poniéndome la corbata, porque hay lugares donde hay que ponerse corbata, que yo creo que la corbata la inventó un neurótico que odiaba a los hombres. Y perdonen, déjenme hacer un paréntesis. Yo no presenté a Carmita, chico. Oye, Gama, ¿cómo tú no me lo acordaste? Carmita, ponte de pie, por favor. Porque si no, lo que me espera cuando lleguemos al hotel, muchachos. Carmita y yo, les expliqué ya el otro día, fuimos novios por 6 años y llevamos 57 de casados. Y bendito, no aplaudan. No, es que yo no sé todavía cuánto me faltan, porque la madre ella murió a los 100 años, chico. Por favor. Bueno, vamos a cerrar el paréntesis. Ya me aseguré que cuando llegue al hotel no te olvidaste de mí, porque las mujeres son así. Como el matrimonio que le dice la muchacha ya después de casada, le dice, mi amor, ¿tú te acuerdas cuando tú me declaraste tu amor? Digo, sí, mi amor, me acuerdo que fue una tarde de verano en la playa. Dice, no, fue así, si era invierno y estaba haciendo mucho frío. Esas cosas para las mujeres son, bueno, ya resolví. Bien, entonces estoy poniéndome ya la corbata para salir para esa iglesia aquí en Puerto Rico. Y llega a casa un hermano que yo lo conocí en una iglesia en Nueva York. Era una iglesia de esas bien
efusivas, bien. Era un templo gigantesco y de mucha gente, y había una ancianita vestida de blanco sentada siempre en la plataforma. Y cuando el culto iba como enfriándose, ella gritaba pero fuerte: ¡está vivo! Y la gente arrancaba. Y se iba otra vez apagando y decía: ¡alábalo que no está muerto! Y arrancaba. Y ese hombre venía de esa iglesia, y cuando llega a casa le digo: ay, Narváez, perdóname, pero estoy saliendo para la iglesia. Me dice: no importa, Ávila, yo te acompaño. Y yo digo: ay, mi madre. Bueno, Narváez, fíjate que en esa iglesia no es como tú estás acostumbrado. Dice: no importa, yo te acompaño. Digo: mira, Narváez, a lo mejor no van a decir que tú estás allí. Sí, está bien, pero digo: mira, Narváez, no van a decir, tenemos al hermano Narváez aquí que diga lo que tiene en su corazón. No, no. Entonces me dice: ven acá, ¿tú no quieres que yo vaya contigo? Y yo le dije: bueno, para serte sincero, sí, yo no quiero que tú vayas conmigo. Y dice: no, pero acuérdate que yo tengo entendimiento, yo sé comportarme. Digo: pues vamos. Y nos fuimos, muchachos. Y a la mitad de la predicación, Narváez ha dado un aleluya. Y todo el mundo miró para allá. Y cuando nos fuimos, sentamos en el carro, me dice, le digo: Narváez, no te pudiste aguantar, ¿verdad? Me dice: de Ávila, cuando la palabra me toca, yo tengo que alabar al Señor. Pero como el hombre, un hombre honesto, me dice: pero hice algo malo. Dije: no, chico, tú no hiciste nada malo, tú adoraste a Dios. Ellos son los que tienen el problema, tú no tienes el problema. Quiere decir que yo he estado en esa iglesia, pero he estado en iglesias donde la gente se tira al piso y donde hacen cosas y el ruido, y yo no tengo problema con nada de eso, pero nada de eso me impresiona a mí. A mí me impresiona la conducta, porque la fe en el Nuevo Testamento es conducta. A mí no me impresionan los que sanan enfermos, los que echan fuera demonios, nada de eso. Porque ustedes han leído la Biblia. ¿Y qué le dijo Cristo a algunos que sanaron enfermos y echaron fuera demonios? Apártate de mí, que no te conozco. El cristianismo es conducta. Y si no hay conducta, no hay cristianismo. El cristianismo no es litúrgico. La liturgia y el culto es un producto muy posterior al Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento no había coro, ni habían cuartetos. Lo más que se hacía era cantarse un salmo en los estudios bíblicos. ¿Estoy yo en contra de la liturgia? No. ¿Estoy en contra del coro? No. No estoy en contra. Yo le dije a Gama cuando acabó los himnos que ustedes cantaron, digo: Gama, si vuelvo a ser pastor de una congregación, te vengo a buscar para que vaya y me dirija. Pero la iglesia no es litúrgica. La iglesia es relacional. Y a menos que esa relación con Cristo no se exprese en la conducta, no hay cristianismo. Hay histrionismo religioso. La fe es conducta. No sé si ustedes han escuchado el testimonio de una mujer china de los tiempos anteriores al comunismo. Esta era una mujer que venía de una familia de mucho dinero y se educó en una escuela de esas que llaman, las escuelas que se llaman cristianas. Eso lo hacen los misioneros, las iglesias. Miren lo que ella dice. Dice: el director de la escuela nunca me habló de Dios. Ahora, se sorprende usted cómo es posible que si es una escuela cristiana no le hayan hablado de Dios. Pero seguido al asombro que podía producir eso, ella dice: pero yo conocí a Dios a través del director. ¿Qué les dice eso? Eso le dice lo que alguien ha dicho: vive el Evangelio, y si de vez en cuando tienes algo que decir del Evangelio, dilo. ¿Qué les parece? Vive el Evangelio, y si de vez en cuando tienes que decir algo del Evangelio, dilo. Lo que es irrebatible es la conducta.
Y a lo que el diablo le tiene miedo es a la conducta. Me busqué un lío en una iglesia, me enteré luego porque la pastora me lo dijo. No, mira que no le gustó a la gente lo que tú dijiste, porque yo dije que en el nombre de Jesús no hay poder intrínseco. Que el nombre de Jesús era un nombre común en el siglo I. Y Jesús y Pedro es la misma cosa. No empiecen a orar por mí, déjenme acabar. Porque yo no digo nada que no pueda probar. Había un hombre que se llamaba Esceva, en el libro de los Hechos, que tenía 7 hijos, que eran unos vagabundos. Y un día parece que pasaron por donde Pablo estaba celebrando un culto y echando fuera demonios, y cuando vieron aquello, que el siglo I era un siglo endemoniado. Yo no digo que no habían demonios, pero si hubieran habido psiquiatras en el siglo I, habrían habido menos endemoniados. Yo no digo que Cristo no echó fuera demonios y que el diablo no es real, pero si usted es el Nuevo Testamento, usted cree que había más demonios de los que había. Entonces, cuando esta gente ve eso, estos muchachos, estos hombres ven eso, y nos hacemos millonarios echando fuera demonios. Y al primer endemoniado que se encontraron le dijeron: te echamos fuera o te reprendemos en el nombre de Jesús. Pero como el nombre de Jesús era común, y ellos eran unos sinvergüenza, pero no eran estúpidos, dijeron: no en cualquier Jesús, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. O sea, es este en particular. ¿Qué dijeron los demonios? Conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, quién rayos son ustedes. Y les cayeron encima, y si no salen como el perro que tumbó la olla, allí dejan los huesos. Porque el nombre de Jesús no es un sortilegio mágico, chicos. El nombre de Jesús expresa poder ante el cual nadie puede pararse. Cuando el nombre de Jesús reside en tu alma como una realidad, donde no hay conducta, cuídense de los demonios, que los demonios saben quién es Jesús y saben quién es Pablo. No crean que recitarlo así es un sortilegio mágico. Por eso hay tanta gente que declaran sano y el tipo se muere. Yo entro al hospital a ver a una señora, miembro de la iglesia que yo pastoreaba, y cuando entro, un hombre allí acababa de orar. Lo oigo cuando dice amén, y lo próximo que dice es: ya está sano. Lo que hace falta es que vengan los médicos y lo certifiquen. Lo que hicieron los médicos fue cambiarla para un hospital con mayores recursos, y poco tiempo después murió. Porque Dios no honra lo que dice cualquier persona por su cuenta sin comunión con Él. Cuando Dios sana, no hay enfermedad que mate a esa persona. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo: pasemos al otro lado? Y cuando estaba en el bote vino una tormenta y por poco se hunde el bote. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Durmiendo. ¿Por qué? Porque Él dijo: pasemos al otro lado. Él dijo: vamos a ver si podemos pasar. Tratemos de pasar. A ver si nos dejan pasar. No, chicos. Cuando Cristo dice: pasemos al otro lado, se hunde el barco y se convierte en un submarino, pero llegan al otro lado. Por eso el cristianismo histriónico, folclórico, da tantas esperanzas falsas. La Biblia dice categóricamente, por los frutos los conoceréis. Y donde no hay frutos, no hay fe. Sin nueva criatura no hay cristianismo. Ahora fíjense, ese es el conflicto que hubo entre la epístola de Santiago y la epístola de los Efesios. Que en Santiago, pues cuando se formaba el canon del Nuevo Testamento, pues hubo un lío. Unos querían que si entraba Santiago se quedara fuera Efesios, y si entraba Efesios se quedaba fuera Santiago. Yo les recomiendo a la gente que estudien cómo se formó la Biblia.
Y si ustedes después que estudian cómo se formó la Biblia siguen creyendo, ustedes tienen fe. Porque los líos que se armaron, les decían, no. Si entra Santiago no puede entrar esto. ¿Por qué? Porque entendían que en Santiago la salvación era por obras. Y los otros entendían que en Efesios la salvación era por gracia. Entonces decían que una cosa contradecía a la otra. No, si yo hubiera estado allí les hubiera explicado. Mira, lo que dice Santiago y lo que dice Efesios es que Efesios dice que uno es salvo por gracia. Y Efesios dice que si tú estás salvo, lo vas a expresar por obras. Y que si no hay obras, tú no estás salvo. Esa es la combinación. Somos salvos por la gracia de Dios, sin intervención en nuestras obras. Pero si la semilla que Dios sembró no se murió, no se la comieron los pájaros, no se secó con el sol, al poco tiempo tiene que salir la mata. Y si la mata no salió, la semilla se la comieron los pájaros, se la llevó el viento o la secó el sol. Y no tienen que decir amén. Eso es